Publicaciones Pevan presenta un piadoso que necesitaba salvación. La historia de Cornelio. En la Biblia se nos cuenta la historia de Cornelio. Él era un hombre singular, con una posición prominente en el ejército romano. Además de ser exitoso, Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. O sea, una gran persona. Sin embargo, no era salvo. No había nacido de nuevo. Dios mandó a un ángel a decirle que mandara a llamar al apóstol Pedro, para que le hablara palabras por las cuales podría ser salvo él y toda su casa. Mira qué interesante. Aunque Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, no creía que Jesucristo era su Señor y por ello no era salvo. Para que Jesucristo sea el Salvador de alguien, primero debe de ser su Señor o amo. Lo que nos separa de Dios, es el pecado de hacer nuestra propia voluntad, en vez de la de Él. Adán y Eva, escogieron hacer su propia voluntad y desobedecer al Señor, y por ello fueron destituidos de la gloria de Dios. Aunque elijamos obedecer muchas cosas buenas y piadosas como Cornelio, eso no significa que Jesucristo sea nuestro Señor. Solo las personas que se apartan del pecado de hacer su propia voluntad, son las que hacen a Jesucristo su Señor. Aunque Cornelio era un hombre de oración, no había rendido toda su vida bajo el señorío de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro llegó y le explicó que Jesucristo murió por nosotros para que ya no vivamos para nosotros mismos sino para Él, Cornelio creyó y recibió a Jesucristo como el Señor absoluto de su vida. Cuando quieras que Jesucristo sea tu Salvador y te conceda nacer de nuevo para ser salvo, necesitas renunciar al pecado de hacer tu voluntad, rendir toda tu vida a Cristo y que Él se vuelva tu Señor en todo, estando dispuesto a que Él te conceda vivir para hacer su voluntad y no la tuya, por medio de su divino poder y gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15